Hola chavos, sean bienvenidos a este video en el cual lo que vamos a estar haciendo es profundizando un poco más lo visto en clase con la profesora acerca de las compuertas lógicas y el álgebra de Boole, con el objetivo de que cuando ustedes comiencen a implementar sus circuitos para las prácticas de laboratorio les sea mucho más sencillo comprender la función que cumple cada una de estas compuertas en su circuito y cómo podemos optimizar sus diseños. Antes de entrar en el tema de las compuertas lógicas, comenzaremos viendo aspectos importantes del álgebra de Boole. Por ejemplo, sabemos que en el álgebra de Boole solo se tienen dos valores posibles, 0 o 1, siendo 0 una señal en bajo o low y 1 una señal en alto o high. Estas variables fundamentalmente son empleadas para representar niveles de voltaje presentes en cables o circuitos, donde un 0 equivale a un nivel de voltaje comprendido entre 0 y 0.8 voltios, tanto para circuitos de tecnología TTL como CMOS, y un 1 equivale a un nivel de voltaje comprendido entre 2 a 3.3 voltios para la tecnología CMOS, mientras que para la tecnología TTL está comprendido entre 2 a 5 voltios. Teniendo claro estos aspectos sobre el álgebra de Boole, podemos dar entrada al siguiente tema. Aquí solo tenemos tres compuertas básicas, la OR, la AND y la NOT o inversora, y representan operaciones lógicas. Si combinamos estas tres, nos resultan cuatro compuertas más, llamadas NAND, que no es más que una AND invertida, NOR, una OR invertida, XOR es una OR exclusiva que estaremos viendo a continuación, y la XNOR es la inversa de esta última. A continuación, daremos detalle de cada una de las compuertas ya mencionadas, es decir, presentaremos su símbolo lógico, su función booleana, la compuerta física, su tabla de verdad, el interior de la compuerta y por último el diagrama de pines, con el objetivo de que cuando tengan la compuerta enfrente de ustedes y la necesiten para hacer su diseño en el protoboard, sepan qué función cumple cada pin, es decir, cuál es entrada, cuál es salida, cuál va a tierra y cuál va a VCC. Comenzaremos con la operación OR, ya que es una de las tres operaciones booleanas básicas que se deben aprender. La tabla de verdad muestra qué sucede cuando dos entradas lógicas A y B se combinan usando la operación OR para producir una salida X. En la tabla se muestra que X es 1 para cada combinación de niveles de entrada, donde una o más entradas son 1. El único caso donde X es un 0 será cuando ambas entradas sean 0. La expresión booleana para la operación OR es X es igual a A más B. En otras palabras, la compuerta OR opera de tal forma que su salida siempre será alta o equivaldrá a nivel lógico 1 si cualquier entrada A o B o ambas están a nivel lógico 1, mientras que la salida de la compuerta será baja o nivel lógico 0 solo si todas sus entradas están a nivel 0. Aquí podemos apreciar el símbolo lógico que ya lo habíamos visto antes, seguido de su función booleana. Más adelante se encuentra la compuerta física, la que tendrán que poner en su protoboard para hacer las conexiones. Aquí tenemos el interior de la compuerta, en este caso la OR es una 74LS32 para las tecnologías TTL, y podemos apreciar que esta compuerta está integrada por 4 OR, es decir, a veces en un circuito necesitamos más de una OR, y no quiere decir que necesariamente necesitemos dos circuitos integrados OR, no. Solo con uno podemos utilizar, ya que tiene 4 en su interior y son independientes, no tienen nada que ver el uno con el otro. Podemos apreciar que en el pin número 7 se encuentra tierra, es decir, este pin debe conectarse a tierra en el protoboard, mientras que el pin número 14 va conectado a corriente. Y por último, en esta imagen tenemos el diagrama de pines, es decir, es lo mismo que ya habíamos visto pero desde el exterior. Van a notar que la compuerta, es decir, el circuito integrado va a tener un pequeño puntito que le sirve a ustedes de guía para identificar cada pin. A la hora de que ustedes vayan a implementar su diseño, yo les recomiendo que se descarguen las hojas de datos o datasheet, que ahí viene esta explicación que yo les estoy dando como que más detallada, y pueden
como que llegar a perderse si no se guían por la hoja de datos. Le va a ser mucho más sencillo saber qué hace cada pin y qué nivel de voltaje soporta la compuerta según el modelo. Pero bueno, básicamente esto es lo que se tiene que decir acerca de la compuerta OR. Seguimos con la operación AND, es la segunda operación básica booleana. La tabla de verdad en la figura muestra qué sucede cuando dos entradas lógicas A y B se combinan utilizando dicha operación para producir una salida X. En la tabla se observa que X es un 1 lógico solo cuando A y B están a nivel lógico 1. Para cualquier caso que una de las dos entradas es 0, la salida será 0. Su expresión booleana es X es igual a A por B. La compuerta AND es un circuito que opera de tal forma que su salida será alta solo cuando todas sus entradas sean altas. Para los otros casos, la salida de la compuerta AND será baja, como podemos apreciar en su tabla de verdad. Si tengo, aunque sea un 0, la salida será 0. Tengo que tener todas a 1, todas y cada una de las entradas a 1, para que mi salida sea 1. Aquí tenemos igualmente el símbolo lógico, su función booleana, la compuerta física y el interior de la compuerta. Nótese que es muy similar al interior de la compuerta OR, solamente que en vez de tener OR en su interior, por supuesto, tiene 4 ANDs. También tiene tierra en el pin 7 y VCC en el pin 14 y el número para circuitos TTL es el 74LS08. La operación NOT, también llamada inversión o complementación, es la última operación booleana básica y difiere de las operaciones OR y AND en que se puede realizar en una sola variable de entrada. Es decir, esta expresión se lee como X es igual a la negación de A, o X es igual al complemento de A, o X es igual al inverso de A. Cada una de estas es de uso común. Aquí tenemos el símbolo lógico de la compuerta NOT. Se puede notar un pequeño círculo en la línea de salida, donde dicho círculo pequeño denota la inversión en las compuertas. Veremos a continuación algunas otras compuertas que tienen también este símbolo. Su función booleana, como habíamos mencionado antes, X es igual al inverso de A o al complemento de A. Aquí tenemos también la compuerta física, denotada por el número 74LS04 para circuitos de tecnología TTL. Aquí en la tabla de verdad se puede apreciar lo que ya mencioné antes, es decir, si yo tengo mi entrada A inicialmente con un valor 0 y yo paso A por una compuerta inversora, a mi salida voy a tener 1 y viceversa, si inicialmente A era valor 1, a su salida va a haber un 0. En el interior de la compuerta 74LS04 podemos ver que está integrada por 6 inversores. Pasa lo mismo que habíamos explicado antes, tanto para la OR como para la AND. Tenemos en una sola compuerta 6 inversores. Si mi circuito está compuesto por, no sé, 3, 4, yo necesito negar 3 o 4 variables, yo puedo solamente utilizar una sola compuerta, una sola compuerta, ¿no? Solamente tengo que saber cómo colocar e identificar cada una de mis entradas para que no cree confusión ni se crucen cables. Y bueno, el diagrama de pines es lo mismo. Por ejemplo, en el pin 1 tenemos que es entrada y en el pin 2 es la salida de esa misma entrada 1, que se denota con esa pequeña raya encima que significa negación. Una vez terminadas las tres operaciones básicas, comenzamos con las compuertas lógicas siguientes. La primera es la NOR. Habíamos dicho que la compuerta NOR no es más que una OR invertida. Podemos apreciar su símbolo lógico, la presencia del pequeño círculo que habíamos dicho que significaba inversión. Entonces podemos decir que la operación NOR es simplemente una operación OR seguida de una operación NOT. La expresión booleana de una operación NOR para dos variables de entrada A y B, la podemos ver aquí, es X es igual a A más B entre paréntesis y eso negado. También podemos sustituir esa pequeña comilla por una línea horizontal encima de las dos variables, pero tendría que estar encima de las dos variables para indicar que ambas están siendo negadas. Entonces podemos decir que la salida, recordando por ejemplo, que la salida de la compuerta OR
pasaba a alto cuando cualquier entrada era alta. La salida de una compuerta NOR es exactamente el inverso de la salida de la compuerta OR. Aquí podemos apreciar su tabla de verdad, donde si tenemos que 0 y 0, tendremos a la salida un 1, es decir, solamente cuando las dos sean bajas. Si solamente existe la presencia de un 1, ya automáticamente la salida será en bajo. Tenemos aquí el símbolo el código de su compuerta de su circuito integrado, que para TTL es el 74LS02, y el interior de su compuerta integrado por 4 NOR, como ya habíamos visto antes, y para su mejor entendimiento, aquí tenemos el diagrama de pines. Seguimos con la operación NAND. Al igual que la NOR, es simplemente una operación AND seguida de una operación NOT. La expresión booleana, podemos ver ahí X es igual a multiplicación de A por B negadas. O también se pudiera sustituir la comilla por una pequeña línea horizontal encima de las dos variables. La salida de la compuerta NAND será alta cuando al menos exista un 0 en sus entradas, mientras que solo será baja siempre y cuando A y B sean 1. Es decir, es la inversa de la AND. Aquí, además de su símbolo lógico, como podemos apreciar que tiene el pequeño círculo que denota inversión en las compuertas, tenemos su circuito integrado con el número 74LS00 y el interior de la compuerta es muy similar a los anteriores ya vistos. Tenemos 4 NANDs dentro, el pin 7 tierra, el pin 14 ABCC y su diagrama de pines para que no exista algún tipo de confusión a la hora de conectar al protoboard y las demás conexiones. Ahora bien, entramos con la operación XOR, también es conocida como una OR exclusiva, y es una operación booleana aplicada a dos variables de entrada A y B que producen una salida X. Ahora bien, la salida X será un nivel alto o un nivel 1 si la entrada A está a nivel bajo y la entrada B está a nivel alto, o si la entrada A está a nivel alto y la entrada B a un nivel bajo. Por lo tanto, X tendrá un nivel bajo en la salida o 0 si tanto A como B están ambas en alto o en bajo. En manera de resumir lo anterior para que no exista confusión, en una compuerta XOR, entradas opuestas proporcionan una salida de nivel alto y la expresión booleana es la que podemos ver aquí a continuación. X va a ser igual a negada por B más A por B negada. Aquí podemos apreciar que el símbolo lógico de la XOR es muy similar al de la OR, solo la diferencia es esta pequeña curva en el cuerpo de la compuerta y bueno, su función booleana ya la habíamos mencionado. Nótese en el interior de la compuerta es muy similar a las anteriores, está compuesta por 4 XOR en su interior con el pin 7 a tierra, el pin 14 ABCC y su diagrama de pines con las diferentes entradas y las diferentes salidas. La tabla de verdad ratifica lo que habíamos mencionado antes, solamente entradas opuestas con valores opuestas harán una salida en alto, mientras que si ambas entradas son iguales, ya sea con ceros o con unos, la salida será siempre baja. Para finalizar tenemos la última operación llamada XNOR. Es simplemente la operación que acabamos de ver, la XOR, seguida de una operación inversión. La salida X será un nivel bajo si la entrada A está a nivel bajo y la B a nivel alto, o si la entrada A está a nivel alto y la B en bajo. Es decir, X, la salida, será un nivel alto si tanto A como B están en alto o en bajo. La expresión booleana se muestra a continuación. Significa X es igual a A negada por B negada más A por B sin negar. En resumen, para que no cree confusión, en una compuerta XNOR, las entradas iguales proporcionan una salida a nivel alto, mientras que las entradas opuestas proporcionarán una salida en nivel bajo. Aquí podemos ver que el símbolo lógico de la XNOR es muy parecido al de la XOR,
solamente se le agrega el pequeño círculo que denota inversión en las compuertas. Y bueno, básicamente tenemos el interior de la compuerta, que está integrado igualmente que las anteriores por 4 XNOR en su interior, la tabla de verdad que justifica lo que anterior mencioné, entradas iguales ocasionan un nivel de salida alto y entradas opuestas ocasionan un nivel de salida bajo, seguido del diagrama de pines, y así estaríamos finalizando con el tema de cada una de las compuertas. Todas las expresiones booleanas constan de varias formas para combinar las operaciones básicas, OR, AND y NOT, es decir, dos o más circuitos pueden representar una misma función y no necesariamente tener que ser iguales o utilizar las mismas compuertas, ni siquiera el mismo número de compuertas. Por lo tanto, cualquier expresión se puede llevar a cabo haciendo combinaciones de las mismas. Sin embargo, con el objetivo de confeccionar circuitos con el menor número de compuertas posibles, se puede implementar cualquier expresión lógica usando únicamente compuertas NAND o únicamente compuertas NOR. Esto se debe a que dichas compuertas, en la combinación adecuada, permiten realizar cada una de las operaciones booleanas básicas, como se muestra a continuación. Esto se llama universalidad de compuerta. En esta imagen que les estoy mostrando se puede ver lo que les comenté acerca de la universalidad de compuertas, es decir, cómo implementando con compuertas NAND yo puedo obtener las tres operaciones básicas, la NOT, la AND y la OR. Para esto es necesario dominar los temas del álgebra de Boole. Por ejemplo, como una compuerta NAND, yo, uniendo sus dos entradas, lo que estoy haciendo es multiplicando A por esa misma A y la niego. Por lo tanto, A por A es A y negada tengo mi inversión. Lo mismo pasa con la compuerta AND y con la compuerta OR. Y igualmente, si no tengo NANDs, puedo implementarlo con NOR. Aquí está igual cada una de las operaciones básicas, como yo llego a dicha operación básica implementando solo con NOR. Bueno, chavos, esto sería todo por el momento. Espero que este video les sea de utilidad, les facilite su implementación en las prácticas y que haya quedado todo claro.